A partir de las experiencias realizadas por Le Bon y Murdoch, el gas del alumbrado aparece y se desarrolla en Europa a partir de la primera década del siglo XIX. Y con su técnica permanecerá prácticamente invariable durante toda la mitad del siglo e incluso más allá. En los años 30 del siglo XIX, mientras continuaban los progresos del gas de hulla canalizado, aparecían dos importantes novedades en el alumbrado. En combustibles sólidos, el ácido esteárico o estearina, obtenido del sebo, que rápidamente sustituiría a este y a la cera en las velas. En combustibles líquidos para las lámparas, diversas sustancias ricas en hidrocarburos destiladas de la resina de algunas coníferas, los alquitranes o las rocas bituminosas, que competirían con los aceites vegetales y animales hasta la llegada del petróleo de los pozos americanos en los años 60. Los nuevos líquidos ardían con llama blanca y brillante, pero la temperatura de combustión debía ser lo bastante alta para evitar humo y hollín. Para lograrlo, se recurrió a mezclarlos con alcohol o bien a diseñar lámparas con tiro suficiente para aportar el oxígeno necesario. Les presentamos un pequeño avance de la investigación en curso sobre la difusión de estos líquidos. Por brevedad, lo centraremos en la trementina, producto de la resina, que creemos fue el más generalizado, y particularmente nos referiremos a sus mezclas con alcohol de nombres comerciales más o menos fantasiosos, muchos incluyendo la palabra gas. Hablaremos de sus orígenes en Estados Unidos y su introducción en Francia, países ambos desde donde llegó a España, cuyo caso también apuntaremos. En Inglaterra se optó por la trementina sin mezcla en lámparas adecuadas. En 1819, Robert Hare, recién nombrado profesor de química en la Universidad de Pensilvania, habría realizado las primeras experiencias con la mezcla de trementina y alcohol, que refirió en una carta a su colega de Yale, Benjamin Silliman. Se sabe que hacia 1830 se utilizaba la trementina sin mezcla para alumbrar escaparates en Nueva York, y fue en ese año cuando un polifacético inventor, Isaiah Jennings, registró en Estados Unidos su patente por mejora en la producción de luz por una combinación de líquidos. Estos eran la trementina y el alcohol. A esta patente seguirían otras sobre preparación de la mezcla y sus componentes y sobre lámparas para usarla. Varias fuentes contemporáneas de Jennings, tanto americanas como europeas, le reconocen como el pionero de este alumbrado. El introductor de la nueva tecnología en Francia habría sido, en 1835, un lampista o lamparero de París apellidado Bresson. Entre los que le siguieron hasta la década de los 50 hemos identificado a Guyot, Vernier, Robert y algún otro, que han dejado su nombre en anuncios, patentes o catálogos de exposiciones, pero seguramente hubo más fabricantes innovadores. Obsérvense las marcas comerciales con la palabra gas que después aparecerán en España. A destacar los trabajos de Jules Guyot para hacer visibles de noche las señales del telégrafo óptico francés, aunque no fructificaron por la inmediata llegada del eléctrico. También su asociación con el banquero Emanuele Caccia, a la que nos referiremos a continuación. En cuanto a Joseph Alexandre Robert, con su establecimiento en París, parece que llegó a ser el referente popular del nuevo alumbrado, hasta el punto de que el gran divulgador Louis Figuier le considerara su inventor en un libro de 1870. Guyot debió de entusiasmar con su hidrógeno líquido a un grupo de capitalistas que incluía al banquero Caccia, quien fue el encargado de capitanear un negocio internacional basado en sus patentes. En Francia pretendían establecer concesionarios en cada departamento
salvo en la zona de París. Allí se montó en Saint-Cloud una fábrica de combustible en 1843 bajo la dirección de Guyot, y se inició una alianza con los comerciantes que ya trabajaban este tipo de líquidos o sus lámparas. A pesar de que se consiguió una ley que desgravaba parcialmente el alcohol empleado, el negocio fracasó, arrastrando a la quiebra a la banca Caccia en 1844. En España, Caccia obtuvo privilegio de introducción en 1842 y al año siguiente funcionaba la fábrica en Carabanchel Bajo. Tras la quiebra, compró el negocio el novelesco militar Girolamo Ramorino, quien lo cedió a un Augustin Duby y este a la sociedad que formó en 1844 o 1845. En el proceso, los derechos del privilegio pasaron también a otras manos en La Coruña y las provincias de Cádiz y Sevilla. Y que la electricidad no empezará a tener concepto industrial hasta mediados del siglo XIX, exactamente en 1857, cuando empiezan a utilizarse con la participación de la máquina eléctrica l'Alliance y el regulador de arcos Serrin en los faros. Franceses o ingleses, según la tipología, van a empezar a iluminarse por electricidad y a partir de ese momento van a desarrollar pues distintas metodologías para su mejora. En 1833 llegó a Barcelona, procedente de Estados Unidos, quizá vía Cuba, donde ya se conocía, una partida del combustible junto con algunas lámparas. El desconocido receptor no parece que consiguiera introducir el nuevo alumbrado, pero sí hizo que se supiera la composición del líquido después del análisis que encargó a Josep Roura. Con la fórmula de este, el asunto revivió con fuerza a partir de 1842. Algunos farmacéuticos comenzaron a preparar y vender directamente el combustible y otros asesoraron a comerciantes para que lo hicieran, mientras se construían y vendían también las lámparas adecuadas. En 1851, los farmacéuticos Pere Màrtir Golferix y Josep Cugat se sumaron al negocio en expansión con su privilegio de invención del perfeccionamiento del, en sus palabras, gas portátil llamado también astral. Lo llevaron a la Exposición Universal de Londres. En 1844 había llegado de Francia el gas astral y en 1853 apareció el gasogene, presentado también como gas de París. No hemos podido determinar si tras ellos se encontraban sus inventores franceses o fueron introducidos sin su consentimiento. La llegada masiva a Europa del petróleo de los Estados Unidos marca el comienzo del final del alumbrado que nos ocupa. Lo favoreció además la existencia de las lámparas desarrolladas para quemar líquidos sin mezcla de alcohol, como la esencia de esquisto o del, así pronunciado, gas schiste, utilizado algún tiempo. La primera referencia que hemos encontrado a la venta de petróleo para el alumbrado es un anuncio de una lampistería de Barcelona de finales de 1862. Los resultados de los ensayos con la lámpara Jablokov en 1879 fueron un revulsivo para las empresas del gas. El sentimiento que había en ese momento era que hasta entonces no se había hecho nada para mejorar los mecheros. Así lo explicaba la Revue Industrielle en 1881. Sin las aplicaciones de la luz eléctrica, el público no hubiese tenido ese deseo de luz. 4 años de ensayos de luz eléctrica han contribuido más al desarrollo de la industria del gas que 50 años de explotación sin competencia. Se acusaba a la industria del gas de ser rutinaria, de dormirse en sus nada inteligentes monopolios. ¿Es realmente así? ¿No había habido ninguna mejora esos años? Evidentemente no. Aunque pocas, hubo algunas mejoras, como las patentes que presentaba Le Génie Industriel en mayo de 1845 y noviembre de 1850 de los mecheros Macquot y Fauventy, respectivamente.
También hay que destacar la introducción de los mecheros oxídricos que Tessy de Motteuil había presentado en la Exposición Universal de París de 1867 y con los que alumbró el patio de las Tullerías. Sin embargo, este sistema halló muchas dificultades de desarrollo en Francia, mientras encontró más acogida en Nueva York. José Alcover, desde las páginas de la Gaceta Industrial, consideraba que el alumbrado oxídrico había tenido que hacer frente a una concurrencia que puede acabar con el monopolio que ejercen en todas partes las compañías de alumbrado por el gas ordinario, que son las que han atacado la invención que nos ocupa sin reparar en los medios. Pero es en 1881, con la Exposición Internacional de Electricidad de París, que la luz eléctrica se consagra como una aplicación importante. El visitante podía experimentar todo el sistema de luces que se estaban enseñando en las salas, porque había una cantidad importante de empresas constructoras de aparatos, constructoras de luces eléctricas, que daban un ambiente ciertamente sensacional en aquel momento. Y es a partir de ahí que arranca la utilización de la electricidad, entonces ya con las lámparas de incandescencia inclusive. Pero es que la exposición iba precedida de una gran cantidad de pruebas. Una gran cantidad de pruebas que se habían hecho anteriormente, buscando la capacidad de iluminar de una determinada luz de arco. Y como decían los autores de un libro muy importante, no tenemos la electricidad a nuestra disposición como el gas que nos viene a, digamos, que nos están suministrando sin que nosotros nos tengamos de preocupar de la producción. Esto era lo más importante. Y en este caso, pues, lo que se buscaba era la aplicación de la electricidad en solamente una serie de puntos donde tenían generación eléctrica. Y el tipo de luz utilizada normalmente fue la luz de arco. A medida que se disminuía la intensidad de la luz eléctrica, aumentaba su precio, mientras que en el caso del gas sucedía lo contrario. Por ello, las mejoras en los mecheros de gas se centraron en los de gran potencia lumínica, para su aplicación en grandes espacios. Las investigaciones llevadas a cabo por Humphrey Davy habían indicado que la incandescencia de la luz de gas se debía a las partículas de carbono que había en suspensión en la llama. Así, el poder lumínico dependía de dos factores: de la mayor proporción de estas partículas y de la temperatura a la que eran elevadas. O sea, un mechero con un buen poder lumínico debía de reunir en la llama el máximo de partículas de carbono a la mayor temperatura de combustión posible. Los mecheros de gas que se usaban hasta estos años, en cambio, eran muy simples y de baja intensidad, como los que se puede ver en la tabla. Los mecheros de gran intensidad se clasificaron inicialmente en dos tipos: los que usaban chimenea de vidrio y los que se formaban con la reunión de varios quemadores al aire libre. Entre los primeros se hallaban los mecheros Suc, Giraud, Bengel y Chabot, entre otros. En el segundo tipo destacaron el 4 de septiembre, Cose, Mallet, Hubert, Gautier, Brodel y Marine Goesel. El mechero Suc había sido experimentado en la calle Puente de Waterloo de Londres y constaba de una triple corona de llamas concéntricas con un regulador y una llamita piloto. En cambio, el mechero 4 de septiembre, que lo aplicó la compañía Parisien de Gas en la calle de ese nombre y también en los Campos Elíseos, estaba compuesto por mecheros mariposa montados en un portamecheros en forma de corona. Dos copas de vidrio situadas debajo de los quemadores regulaban el tiro del aire necesario para la combustión. La tabla siguiente nos presenta los resultados de todos estos mecheros en litros hora cárcel. El cárcel era la unidad de medida que se utilizaba en esos momentos. Y se puede ver que con estos mecheros se había reducido el consumo respecto a los anteriores en más del 50%. Se había pasado de los 127 litros hora cárcel de los mecheros mariposa
a unos 75 u 80 de los mecheros intensivos. En enero de 1881, Émile Cornuau, de la Société des Ingénieurs Civils de Francia, presentó ante los directores ingenieros de las fábricas de gas un nuevo mechero que consumía solo 30 litros hora cárcel y podía dar lugar a lámparas de 20 hasta 50 quemadores. Era un mechero regenerador, el mechero regenerador Siemens, que estaba formado por 3 cámaras concéntricas de fundición o de bronce, A, B y C. Por la exterior A entraba el aire y se calentaba por contacto con las paredes de la cámara B, en donde circulaba el gas hacia el quemador. Allí se producía la mezcla del aire y el gas mediante un deflector que laminaba tanto el gas como el aire para que la mezcla fuese muy íntima, y los gases de la combustión ascendían primero y luego descendían por la cámara central C con ayuda del efecto que ejercía sobre ellos una chimenea lateral situada en la pared de C, que enviaba los gases al exterior después de haber recuperado su calor. Del mechero Siemens con los mecheros intensivos no dejaba lugar a duda. La tabla 3 nos indica las ventajas de este mechero en cuanto al consumo. Sin embargo, lo que teóricamente era muy bueno perdía peso cuando se llevaba a la práctica. La Gaceta Industrial del año siguiente explicaba unos ensayos que habían tenido lugar en Madrid. El mechero Siemens, que es completo, tal como vimos en Madrid para el interior de las habitaciones, es totalmente inaplicable al aire libre. Y además afirmaba, estaba muy lejos de ser de una apariencia aceptable y constituía una fealdad. En cambio, en París habían mejorado su apariencia y funcionaban 4 mecheros Siemens de 50 cárceles en la plaza del Palais Royal. En de 1882 de la Société Technique de l'Industrie de Gas hubo una comunicación de Edouard Servier que presentaba un nuevo mechero diseñado por Charles Clamont, que además de calentar el aire hasta 800 o 1000 grados y elevar su presión hasta 200 milímetros columna de agua mediante un ventilador, producía la combustión en el interior de una cestita de magnesio que se tornaba incandescente por contacto con la llama. Clamont solo había aplicado aquello que ya había hecho Tessy de Montey años antes, pero en lugar de emplear oxígeno, usaba el propio aire. El mechero Clamont era de 500 litros y daba 18 cárceles y solo consumía 27,7 litros hora cárcel. La situación en España nos la describía la Gaceta Industrial de agosto de ese año. Si hay en España ya algún mechero de la especie, no ha llegado a nuestra noticia, ni hemos podido someterlo a examen. Además, Bremont, director de la fábrica de gas de Madrid, le había dicho que le parecía dudoso que el mechero Clamont pudiese llegar a emplearse. En 86, la prensa técnica daba noticia de que Auer von Westlake había aplicado a un mechero Bunsen un manguito o camisa de algodón o lana de 6 a 7 centímetros de largo, de forma troncocónica, que había sido impregnada con óxidos de lantano y circonio. Se estimaba que duraba unas 1000 horas y que solo costaba 3,5 céntimos de franco. La empresa Cardiot los había instalado ya en el Gran Café de París. La Gaceta Industrial daba noticia, poco después, que ya se usaban en Alemania, y en 1893 la revista Tecnológico Industrial explicaba que habían sido invitados por el conde Émile Lalonde de Ferrol, que era representante de la sociedad francesa Auer, a asistir a la inauguración de los talleres de esta sociedad en el Paseo de San Juan 177. Actualmente se fabricaban en dos modelos y se habían ya instalado en el café del siglo XX de la Plaza de Cataluña. La aparición de los mecheros de incandescencia no sustituyó los modelos intensivos, sino que se fueron modificando. Brennmayer, director de la Société du Gaz de Mulhouse, se le ocurrió girar la lámpara y así suprimir la chimenea. Wenham, en Inglaterra, diseñó otro modelo similar, en que el gas entraba por la parte superior y el aire por la inferior. Los mecheros de llama invertida se fueron multiplicando. Tenían más utilidad en vitrinas, despachos y otras instalaciones en donde la parte superior podía quedar a la sombra.
Anatole Mallet presentó en 1895 en el Congreso de la Société Technique de l'Industrie de Gaz en Francia un mechero Auer adaptado al sistema de Négus, con el que se conseguía una alta intensidad lumínica con solo 10 litros hora cárcel. Louis de Négus supo conjugar el uso de un Bunsen y un manguito Auer con los principios del mechero Clamont, el cual no había conseguido ser de uso práctico. Invento local. En enero del 1887, el ingeniero Louis Rubiere de Barcelona solicitó patente de invención para mecheros de gas en los cuales se calentaba el aire. Se trataba de un mechero circular dispuesto de modo que el aire tenía que pasar por entre el tubo y el vaso de vidrio y dirigirse al mechero por los agujeros. Era el mismo sistema ya usado por los mecheros de tubo suspendido, pero en este caso los vasos y los tubos se hallaban con facilidad en el comercio local. Posteriormente adicionó, mediante otra patente, sustituyendo el regulador por una corona metálica con agujeros de abertura variable que se cerraban con el vaso y el tubo. Este tipo de mecheros también podía utilizarse con petróleo o aceite. Considerada como un acontecimiento importante en la España de finales del siglo XIX, la Exposición Universal de Barcelona marcó un punto de referencia para la introducción de la electricidad en Cataluña y en España. Allí se expusieron todos los sistemas conocidos de alumbrado, el gas, la electricidad y otros alternativos. Sin embargo, lo más importante es que la electricidad se usó para unos fines muy concretos. En realidad, había más iluminación eléctrica dentro del recinto de la exposición que en la ciudad de Barcelona. Pero, con todo y eso, se empezaron a trabajar ya desde aquel momento otras instalaciones eléctricas para iluminar otras ciudades, por lo menos en la parte catalana. Y aquí reflejamos una visión de lo que sería uno de los trabajos que se hicieron en la Barcelona de aquellos años, que es la construcción del Gran Hotel, donde se utilizó la iluminación eléctrica para trabajar de noche por la premura que se tenía en la construcción de aquel hotel, que tenía que albergar pues las personas que llegarían a visitar la exposición. Hemos hablado del ingeniero Louis Rubiere, que es un ingeniero polifacético que también trabajó el tema eléctrico. En aquel momento, la electricidad en 1901 en España ya está empezando a desarrollarse, con fábricas hidráulicas, con fábricas térmicas, con distintos tipos de corriente, ya sea continua, que es la que a veces es más importante porque está situada en las ciudades, o con corriente alterna. Todo esto configura un sistema que va avanzando en el tiempo. Sin embargo, lo que queremos señalar respecto al ingeniero Rubiere es que él ideó un sistema de utilizar la electricidad para la tracción eléctrica. La tracción en aquel momento era en vapor, pero desarrollando centrales hidráulicas en los valles donde podía pasar el ferrocarril, pues cogía y dividía el tramo entre sectores y por lo tanto en cada sector ponía una central eléctrica. Esto es un desarrollo que se tiene que conocer como muy importante porque da origen a una serie de concesiones que después, con el tiempo, porque los ferrocarriles que diseñó Louis Rubiere no se ejecutaron, pero después aquellas concesiones sí van a ser utilizadas para la generación de electricidad. Y con eso queremos terminar esta exposición sobre sistemas de alumbrado que han existido en el siglo XIX, esperando pues que haya sido de agrado de todos vosotros del esfuerzo que hemos realizado para trabajar en conjunto toda esta sistemática. Muchas gracias.